un ensayo clínico que va a probar, digamos, la eficacia de un tratamiento de células madre en pacientes con lesión medular subaguda o crónica. Es un procedimiento autólogo porque las células se extraen del propio paciente y se extraen de lo que se llama de la médula ósea, se extraen de la cresta ilíaca, es un trocito de hueso que se saca de la cresta ilíaca, de la pelvis, de una parte de la pelvis, y esas células, una vez extraídas, se someten a un procesamiento y unas horas después, después de ese procesamiento, se introduce en el paciente vía punción lumbar, con lo cual es un procedimiento poco agresivo. Este ensayo tiene dos fases. En esta primera fase, que vamos a valorar sobre todo la seguridad del procedimiento, se trata de pacientes crónicos que hayan tenido una lesión, digamos, que la antigüedad de la lesión sea mayor de 1 año. Solo se van a coger en este momento 10 pacientes. Y ya digo que es para evaluar sobre todo pues, la seguridad, que no se produzcan efectos no deseados y que el procedimiento esté bien controlado. Luego, posteriormente, después de esta fase, sí se abrirá, y si los resultados son acordes en cuanto a seguridad, sí que se abrirá, por así decir, el ensayo clínico en la fase de valorar eficacia. Y en la segunda fase va a ser para pacientes que tengan más de 6 semanas y menos de 16. O sea, aproximadamente más de 1 mes y medio y no más de 4 meses de antigüedad de la lesión. En esta primera fase que comentaba de seguridad, todos van a ser tratados, ¿vale? En la segunda fase, cuando sea un ensayo clínico, pues nadie sabe, por eso se ha tratado de un ensayo ciego, pues nadie sabe, salvo el promotor, qué está recibiendo el paciente, ¿no? Entonces sí que hay un grupo de tratamiento y un grupo de control. Digamos que la metodología del ensayo clínico así lo requiere, ¿no? Entonces, cuando estás pidiendo la participación de un paciente, la inclusión de un paciente en un ensayo clínico, tienes que explicarle claramente que el paciente, que a lo mejor él en concreto pertenece al grupo control. Pero eso no lo vamos a saber hasta finalizar el tratamiento. Una vez que se ha finalizado el ensayo y los resultados son favorables y el fármaco finalmente se acaba comercializando, evidentemente esa persona podrá recibir tratamiento como cualquier otra que tenga una lesión similar, evidentemente. Los criterios de inclusión, básicamente, me estoy refiriendo sobre todo ya al ensayo clínico propiamente dicho, ¿no? a la segunda fase. Serán personas entre los 18 y 65 años, en un rango de edad importante, o sea que está claro que no pueden ser niños ni por encima de una edad, y luego se admiten lesiones completas o incompletas Asia B, o sea, las Asia A o los Asia B, y con antigüedad de lesión entre la 6ª y 16ª semana. Cuando hablamos de Asia, el nivel de Asia es si la lesión es completa o no es completa. Es decir, si no hay nada de actividad, una Asia A, por ejemplo, cuando no hay nada de actividad neurológica por debajo del nivel de la lesión. No hay ni fuerza, ni sensibilidad, nada por debajo del nivel de la lesión. Asia B es cuando no hay nada de movilidad por debajo de la lesión, pero sí hay algo de sensibilidad. Es una lesión incompleta sensitiva, que se llama, ¿no? Entonces, esas lesiones son las que van a formar parte del estudio. En esta primera llamada pusimos unos teléfonos, unos de WhatsApp, los distribuimos por nuestras redes sociales. La verdad es que tuvo una muy buena respuesta y ya tenemos seleccionados los primeros pacientes que van a formar parte de ese ensayo de seguridad. Y luego, bueno, pues luego los pacientes, para la segunda fase, los pacientes serán pacientes que estén ingresados en nuestro hospital, porque bueno, si hablamos de una ventana entre 6 semanas y 16 semanas, lógicamente tendrán que ser pacientes que estén en ese momento en el hospital. Si queréis que más o menos te adelante un poco cuál va a ser el procedimiento, va a ser el paciente va a ingresar en el hospital. Una vez que esté ingresado en el hospital, se les hacen las evaluaciones pertinentes y se le realizará la toma en este caso lo vamos a hacer en la UBI del hospital, no porque sea un procedimiento arriesgado, en el sentido de que no comprometa la vida del paciente, sino bueno, por cuestiones, digamos, funciones nuestras, preferimos tenerlo en ese sitio, digamos, reservado, ¿no? Ahí se realizará la extracción de las células de cresta ilíaca, como digo, con todo el procedimiento de anestesia y que requiera la situación, en caso que, bueno, por lo general estamos hablando de pacientes que a lo mejor no tienen sensibilidad pero bueno, no obstante,
corroboraremos todos los aspectos relacionados con el dolor y luego, pues, una vez que se extraigan las células, se manda por mensajero, por un sistema de mensajería muy ágil hasta Holanda y ahí, pues, se hace el procesamiento, vuelven al día siguiente y ya, pues, en el mismo sitio, o sea, en la misma habitación de UBI donde está el paciente, se introduce por una punción lumbar, que la punción lumbar, pues, es un procedimiento no precisa anestesia ni precisa nada. Y una vez que se haga la punción lumbar, el paciente sube a la planta, ya también se chequea de que no ha habido ningún efecto negativo, se hacen las evaluaciones pertinentes y ese paciente se va de alta. Eso es todo. Luego hay evaluaciones seriadas, ¿no? Evaluaciones seriadas que pues, evaluaciones a los 15 días, al mes, a los 3 meses, hay unas evaluaciones pues, los 6 meses, al año, en fin, hay un seguimiento muy prolongado y bueno, lógicamente, pues lo ideal es que la recuperación pues empiece a ser lo antes posible, ¿no? Pero tampoco es esperable una mejoría instantánea nada más pues en las células, ¿no? Hablar de plazos es complicado, ¿no? Primero, ya digo que hay una fase de 10 pacientes, una fase preliminar, ¿vale? Y luego estamos hablando de 3 grupos, o sea, luego una vez que termine esa fase, hablamos de una fase en la que incluimos 3 grupos de más de 20 pacientes, con lo cual estamos hablando en torno a los 80 pacientes. Luego el procesamiento de datos, análisis de resultados, estamos hablando de, bueno, es que es muy complicado poner fechas, nos ha pasado en otros estudios, queremos que el reclutamiento sea lo más ágil posible, pero luego ahí tiene sus problemas, ¿no? Entendemos que esta primera fase va a ser muy breve, porque son pacientes, digamos que los criterios son muy amplios, lesiones de más de un año de evolución, ya tenemos los 10 pacientes seleccionados, incluso alguno pues hay algún fallo, o sea, están ya seleccionados, y luego quizás puede ser algo más complicada la segunda fase. Nos está pasando en otros estudios que los plazos que uno se marca inicialmente, luego cuando el ensayo empieza, realmente somos muy rigurosos con los criterios de inclusión, con que todo el procedimiento sea correcto, entonces los plazos se alargan a veces más de lo que uno quisiera. Por ejemplo, ahora estamos retrasando el inicio de esta fase de seguridad precisamente por los problemas para ingresar los pacientes en el hospital por la pandemia. También tenemos que tener una disponibilidad de camas para ingresar, para que el paciente ingrese y se pueda hacer el procedimiento. Entonces, claro, la disponibilidad de camas depende de cuál es la situación epidemiológica. Hemos tenido que cerrar salas para tener pacientes aislados, eso nos hace que disminuyamos la capacidad de camas disponibles, evidentemente influye de una manera clara. Luego, por ejemplo, como la etiología traumática es un requisito para también participar en el hospital, en el ensayo, claro, estamos viendo que la incidencia de lesiones medulares traumáticas estaba bajando, salvo un periodo concreto en verano, por lesiones también de zambullidas y demás, pero lesiones traumáticas, desde que se ha producido, detectemos la epidemia de coronavirus, están bajando. Lógicamente hay menos accidentes de tráfico, hay menos circulación, menos accidentes laborales, lógicamente hay menos actividad laboral. La disminución de la actividad por la pandemia está provocando que haya menor número de lesiones traumáticas. Al haber menor número de lesiones traumáticas, el periodo para reclutar el número de pacientes necesario para tener resultados, lógicamente se va a ampliar. Luego la incidencia de lesión traumática ha bajado considerablemente. No hay más que por mí no venga, ¿no? Siempre hay una parte positiva. En el ensayo pues participamos, a nivel nacional participamos nosotros, digamos, el único centro estatal que participa, pero es un ensayo multicéntrico en el que participan centros de otros países. Ya digo, la empresa es danesa y en este primer ensayo vamos a participar solamente nuestro hospital, pero en lo que es el ensayo clínico propiamente dicho van a participar más hospitales de diferentes países europeos. Nuestro hospital es el único que va a participar a nivel nacional. El único que va a participar es el hospital español que va a participar de momento. Digo de momento porque los promotores, digamos, siempre tienen una intención temporal y unos intervalos de tiempo que cumplir, y cuando los intervalos no se cumplen, pues procuran reclutar más centros, ¿no? Para ver si así el reclutamiento aumenta, ¿no? Y así se tienen más pacientes. Pero bueno, ya digo, de momento somos el único centro español que va a participar en el evento.
En este momento, en el 12 de octubre, se está haciendo un estudio también con células madre, esta vez no extraídas del hueso del paciente, sino bueno, pues de la grasa del paciente, y según tengo entendido es el mismo en el que participamos nosotros, que es en pacientes agudos, este otro que te comentaba antes, ¿no? Que está patrocinado por Ferrer, el laboratorio Ferrer, en el que ahí sí que es un trabajo, es un ensayo a escala nacional. Participamos diversos hospitales de España, ¿no? Ahí participamos, pues, como bien dice, el 12 de octubre, el Hospital Juan Canalejo de Galicia, el Hospital Valle d'Hebron de Barcelona, de Cataluña, Virgen del Rocío de Sevilla, no sé si me dejo alguno, pero son básicamente, ahora están incluyendo otros hospitales, bueno, por supuesto el Hospital Virgen de la Salud de Toledo también participa, y ahora creo que estaban incluyendo al Hospital de la Fe de Valencia y algún otro centro, ¿no? Yo digo, como comentaba, para intentar aumentar el tamaño muestral. Cuanto más hospitales participen, más pacientes van a ser ejecutados. Entonces, este que me comenté el 12 de octubre, además hemos recibido, la semana pasada recibimos un paciente que ha sido tratado con esta célula madre que forma parte de ese ensayo. La semana pasada recibimos el último paciente de ese estudio. Nosotros estimamos al año que hay unos 1.000 casos nuevos aproximadamente de lesión medular en España. Nosotros recibimos aproximadamente la tercera parte, 300 pacientes nuevos al año, y bueno, pues eso partiendo de esas cifras, pues nos podemos hacer una idea de cuántos pacientes pueden beneficiarse, ¿no? Evidentemente, de esas cifras que os estoy comentando, no todos podían beneficiarse, porque más o menos de esas 1.000 anuales, en términos de números redondos, hay aproximadamente la mitad, o quizá algo más de la mitad, son ASIAS Cs y Ds, o sea, son lesiones incompletas, motoras. Entonces, bueno, pues ya digo que a lo mejor pues, la población anual que se pueda beneficiar al año, pues serán a lo mejor pues, unos 500 al año, pueden ser incluidos en estos grupos de Asia A o B. Agradecer la respuesta que hemos tenido a este llamamiento inicial, y qué bueno que desde el hospital, pues aparte de hacer una labor de asistencia, que intentamos que sea la mejor posible, pues también nos preocupa buscar soluciones definitivas al problema de la lesión medular, ¿no? Entonces, pues tanto, bueno, saben que el hospital tiene una potente unidad de investigación básica, y que también estamos dispuestos a involucrarnos en aquellos aspectos clínicos que, como este ensayo clínico concretamente, para participar en él, y bueno, pues estamos interesados en que tenga el mejor resultado posible, y que la preocupación del hospital, ya digo, no solamente es atender a los pacientes cuando están en el hospital, sino buscar soluciones dentro del mundo de las células madre, dentro del mundo de la robótica, dentro del mundo de la investigación básica, para dar solución al problema de la salud.